Para el 5. ¿Marcha cuándo? El 5. Nadie se ha enterado de la marcha. ¿Qué marcha? Y le vamos a transferir la pregunta a Guido Bellido, congresista de Perú Libre, que ya está en nuestros estudios. Guido, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación, estimado Nicolás. Yo quiero comenzar estos 3 primeros minutos antes de ir a la pausa. Ustedes tienen que hacer, me imagino, una autocrítica. Ustedes pusieron al ministro de Salud que cuando estamos viendo esto que estamos mostrando todos los días, el señor está haciendo negocios, recolectando plata, ¿no? Bueno, muy lamentable los hechos. Esperamos que se esclarezca en la brevedad posible y si hay responsabilidades tiene que caer la sanción más drástica por estos hechos que han sido muy lamentables a nivel nacional. Evidentemente un funcionario asume una responsabilidad para cumplir y para servir y para resolver las necesidades de la población. Y en el tema de salud ahorita estamos en una situación bastante complicada porque seguimos viendo las colas, seguimos viendo cupos para las semanas y semanas y esto no puede continuar. Evidentemente tiene que declararse en emergencia y hay que hacer las atenciones que sean lo más pronto posible. Pero Guido, pero tú no puedes hablar como si fuera un problema ajeno a ustedes. Ustedes, o sea, parte de esta especie de cupos de distribución de ministerios, el que decide quién es el ministro de Salud es Vladimir Cerrón, no es el presidente Castillo. Bueno, o sea, sinceramente yo creo que yo respeto tu idea, pero yo no veo por ahí la única persona que es responsable de la designación de los ministros es el presidente del Consejo Mixto juntamente con el presidente de la República. Ahora, cualquier otra especulación ya escapa de mi responsabilidad, ¿no? O sea, tal vez conoces elementos mucho más que yo, mi estimado Nicolás, pero no entro yo a ese terreno. Yo quiero dejar una pregunta en el aire, Guido. Si ustedes no tuvieran participación de alguna manera en el gabinete, ¿votarían por la vacancia presidencial? O sea, ¿de qué depende de que ustedes voten o no voten por la vacancia? Respóndeme tras la pausa. Respóndeme tras la pausa. Si ustedes salen del gobierno, porque ustedes están en el gobierno, si ustedes salen del gobierno, ¿votarían por la vacancia, sí o no? Guido Bellido nos responde tras la pausa. La voz de los que no tienen voz está en nuestros estudios Guido Bellido, congresista de Perú Libre, que nos dice que no tiene ninguna responsabilidad en el nombramiento, su partido no tiene ninguna responsabilidad en el nombramiento del ministro de Salud que acaba de salir en medio de un escándalo. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es el tema de la vacancia. Es decir, si el presidente Castillo cumple ese ofrecimiento que hizo cuando recién fue electo de que Vladimir Cerrón no va a ser ni portero de este gobierno y ahora pone ministros, es decir, ¿de qué va a depender el voto por la vacancia o no? ¿De que ustedes sean o no sean parte del gobierno? Bueno, mira... si el presidente Castillo le dice, Vladimir, tú ya no nombras al ministro de Salud, lo voy a poner yo. Se acabó, ¿ustedes votan por la vacancia o no? A ver, es totalmente ridículo pensar que un congresista puede votar porque si una determinada persona participa o no participa en una determinada cartera ministerial. O sea, si la política reduciríamos así, o sea, ya está por demás pues cualquier cosa. En todo caso, ese es un pensamiento totalmente mercantilista, mi estimado Nicolás. Yo no pienso que las cosas fueran así. Es más, o sea, en la bancada hay posturas muy sólidas de gente que no es una persona improvisada de momento. Hay diferentes regiones que tienen congresistas representantes que tienen claro las cosas. O sea, ¿qué tiene que ver de que una persona esté en una cartera o no esté en una cartera? Eso nada tiene que ver. Aquí lo que se tiene que ver es qué acciones se desarrollan a nivel nacional, cómo se concibe la democracia en el país, cómo se concibe lo que la mayoría de los peruanos deciden en el país, qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que cortar incluso. O sea, son criterios que hay que aplicar en el proceso del ejercicio del gobierno, pero no puede estar en función de si le dan o no le dan o pero un eso, ministerio. Pero Guido, eso es lo que está ocurriendo. Pues, pero eso es lo o sea, uno puede tener una discusión sobre interpretación, pero sobre los hechos es obvio, pues. O sea, el Ministerio de la Producción es de los niños o de esa facción de Acción Popular. Así es. Pero mira, si usted conoce eso, y es más, deberíamos denunciar eso si es así. Pero
el hecho de que un sector del ministerio tenga alguna vinculación o algún pasado con un partido político, yo no creo que eso determine, con toda sinceridad. Yo no quiero pensar, porque realmente si así fuera, las cosas estarían de cabeza y no creo que las cosas así. Eso significa que ustedes tienen una posición en contra de la vacancia porque está corriendo otra vez una recolección de firmas a favor de la vacancia. Ustedes no van a firmar ni van a votar a favor. No, pues, pero, a ver, ¿quién lo está promoviendo? Mi colega, amigo Málaga, ¿no es cierto? En todo caso, yo creo que es importante, antes de incluso de recolectar las firmas, yo entiendo que está en busca de una bancada. O sea, primero tiene que ubicar una bancada. Después de eso, con una bancada, tal vez puede irle mejor la suerte para el tema de la vacancia, ¿no? Pero porque con argumentos realmente inflados, con argumentos que no están sólidos, es imposible que pueda traerse abajo un proceso electoral en donde más de 8 millones de personas han dado su veredicto y han dicho, esta es la opción. No, complicadísimo, mi estimado Nicolás. Pero Guido, ¿qué te haces frente a la situación donde no solamente tienes un problema de un altísimo grado de ineficiencia? Es decir, el solo hecho de que haya habido más de 70 ministros en 14 meses, de que ministerios tan importantes como el del Interior hayan tenido 7 ministros y por lo que entiendo estamos a punto de tener 8, ¿no? Pero... es decir, eso es un lado, pero en el otro lado... Pero lo del Ministerio del Interior, mi estimado Nicolás, es un punto clave, un punto de conflicto clave, porque ahí está, como podríamos decir, la yaya. Entonces, quien quiere golpea pues en el vórtice, ¿no? Para mover las cosas. Exitosa. Y justamente el vórtice de todo esto es Ministerio del Interior. O sea, tú dices, los cambios que se han producido han sido responsabilidad de la oposición que le ha pegado. No solo es la responsabilidad, sino es producto de la confrontación que existe, evidentemente. No es por un milagro, por magia, no, nada por el estilo. Mira, pero puede haber, pero escúchame, de los 7 habrá habido un par que han salido por la presión de la oposición, pero a los otros... No necesariamente. O en el Ministerio de Salud, ¿por qué salió Hernando Ceballos? ¿Qué estaba haciendo mal Hernando Ceballos para sacarlo? Bueno, esa ha sido una decisión, evidentemente, del presidente. Nosotros no conocemos al detalle cuáles han sido los móviles de este cambio. Recuerda que Ceballos ha iniciado conmigo, hemos venido trabajando con mucha dedicación, pero en ese proceso se han dado los cambios. O sea, al final de cuentas nosotros no tenemos todas las variables. Pero no nos vamos a poner de acuerdo en eso, porque yo sí estoy convencido, y yo creo que es más o menos obvio, de que Hernando Ceballos sale para entregarle ese ministerio a Perú Libre, pero en fin, ya. No nos vamos a poner de acuerdo, pero sobre el tema de la vacancia hay dos asuntos. Hay un tema de ineficiencia gubernamental que es notable, pero el problema más serio, Guido, es la repetición del tema de la corrupción en el Perú. Es decir, hay indicios razonables de que el presidente ha estado comprometido en actos de corrupción. ¿Y por qué? Porque estos actos de corrupción están comprometiendo a familiares, a personas de su más cercano entorno, a gente que andaba por los pasillos durante meses del Palacio de Gobierno haciendo lobbies y negocios, y la presunción de la Fiscalía es que no solo el presidente sabía, sino que el presidente era el líder de todas estas operaciones asociadas a la corrupción. ¿Qué nos hacemos con eso, Guido Bellido? Es la tesis que el Ministerio Público tiene que demostrar, ¿no es cierto? Y para eso está investigando, pero sin embargo hay que pedir al Ministerio Público algo concreto. ¿No es cierto? Hay colaboradores eficaces, todo está la tesis armado en función a los colaboradores eficaces. Muy bien, un colaborador eficaz es cuando asume sus responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces vamos empezando a sentenciar a esos colaboradores eficaces, pues. Esos colaboradores eficaces se han sentenciado porque no tienen ninguna protección, nada. Vamos, arranquemos y en función a eso vamos a ver resultados, porque si no va a ser como el caso Odebrecht. O sea, no va a haber ni sentenciados nada de todo este show político. O sea, ¿en qué va a terminar? En nada. Otra vez se gasta dinero, se gasta recursos, se hace investigaciones pomposas, cuando en el fondo no hay nada. Entonces, el tema es solo utilizar el tema de la lucha contra la corrupción para poder enfrentar... ¿Tú crees, Guido, que no hay corrupción en el gobierno? No es que no hay corrupción. Yo lo que estoy pidiendo, queremos resultados, Ministerio Público. ¿Dónde están?
Los que han, los que ya han dicho, mira, quien ha dicho, sí, yo he cometido un delito, entonces senténcialo pues en el día. ¿Acaso no es el que el colaborador eficaz dice? Claro, tiene que partir de... Claro, yo he cometido, senténcialo. Yo te doy un ejemplo, o dos si quieres, ¿ya? En Anguía aparece la cuñada a quien el presidente ha criado como hija con un chaleco de una constructora, con el dueño de la constructora al lado, promoviendo una obra que no tiene presupuesto en ese momento, que es una necesidad del pueblo, pero que no tiene presupuesto y no está programada. Y resulta que se le asignan fondos dentro de un paquete para que se hagan las obras, y qué casualidad, la constructora que gana es la del chaleco de la hija cuñada del presidente. Así es. O sea, ¿no te parece eso una esa que cosa fue una coincidencia? Pero lo que yo estoy diciendo, mi estimado Nicolás, con claridad, es que se empiecen a sentenciar a los responsables. Si ya tienes prueba, ¿qué cosa estás esperando? Claro, pero el problema es ahí quién es el que tiene el poder, porque evidentemente la hija cuñada del presidente no tiene el poder para decidir que el Ministerio de Vivienda transfiera fondos. Pero para eso está el Ministerio Público. Pues el Ministerio Público es el que tiene que determinar y te tiene que demostrar. Aquí está, para eso está el Ministerio Público. El Poder Judicial es un poder independiente, autónomo, que tiene que tomar las decisiones. Pero ¿por qué siempre estar esperando y pasar a las calendarias griegas y nunca llegan los sentenciados? ¿Qué cosa están esperando? Ya, pero no me estás respondiendo a la pregunta que te estoy haciendo. Es decir, o el otro caso, el de Samir Abudaye, va 2 veces a Palacio de Gobierno. Cuando yo le pregunto al presidente si lo conoce, el presidente me dice que no lo conoce, pese a que se había reunido 2 veces con él en Palacio. Y luego de esas reuniones, lo que ocurre es que la empresa de este señor es favorecida con la contratación de biodiesel por decenas de millones de dólares. Y inmediatamente después de la visita a Palacio, la señora Karenín López casi se muda a Petroperú hasta que salió el contrato de este señor. Es decir, no hay la legítima presunción de que hay una vinculación entre las visitas de este señor a Palacio y el otorgamiento de un contrato. Pero esas son las investigaciones que se están desarrollando. Pero no puedes decir que no hay nada. Pues. No. ¿En qué momento yo dije nada? Lo que yo estoy exigiendo es que se empiecen a sentenciar a los responsables. Pero al presidente... ¿Y qué nos hacemos con el presidente? Porque lo que dice la fiscal de la Nación es que todos los caminos, es decir, todos los casos para la fiscal de la Nación que se han investigado... Usted se ha dado cuenta, en todos los procesos del Ministerio Público pide la máxima sentencia. Yo he visto 30, 35 años en cualquier cosa. Pero el juez siempre te va terminando dándole 10 años, 5 años, 7 años. Eso significa que hay una especulación de cierta manera. Pero estamos hablando de otra cosa. Pues. Lo que yo voy es cómo hacemos con el hecho de que la fiscal de la Nación empiece a investigar. No podemos decir empiece a investigar 7 casos, y en los 7 casos el denominador común es el presidente de la República. Entonces ella dice, ¿qué hago? Porque la Constitución me limita. Yo no puedo seguir investigando al presidente por el artículo 117. Entonces yo le pido al Congreso que el Congreso me habilite en el marco de la Convención Internacional de Derechos de Lucha contra la Corrupción que hemos suscrito con las Naciones Unidas, para que en el momento que hay una confrontación entre la impunidad, ¿no es cierto?, las prerrogativas de protección y los actos de corrupción que no pueden quedar impunes, los países busquen los mecanismos para que no prevalezca la impunidad. A lo que voy es a esto. ¿Qué hacemos con eso, Guido? Pero ahí no hay ninguna impunidad. Lo que pasa es que nuestra Constitución es clara, la 117 establece 4 puntos y tiene que aplicarse ello. El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho. Entonces, lo que pasa es que aquí hay un propósito también. Y eso usted es consciente, todo el mundo es consciente, que se están mezclando con estos temas de investigación de hechos, presumiblemente de corrupción en el entorno de la presidencia de la República. También se están mezclando intereses de carácter político. Nadie lo va a negar eso. Eso es así. Entonces, hay que retirar esas cosas y trabajar directamente lo que corresponde. Porque la norma está establecida. O sea, ustedes están defendiendo entonces la Constitución, que la tengo acá, mira, estoy maltrecha de tanto que la pero uso. No es que la... Pero ustedes decían que esta Constitución era poco menos que una porquería. Ahora se amparan, ahora es el escudo. No, le explico las cosas. O sea, el que uno no esté de acuerdo con una Constitución y que tú puedas decir, deseamos una nueva Constitución, no significa que vas a negar el Estado jurídico.
No vas a... No O vas sea, a ¿qué hay que hacer, Guido? no. Esperar. Exitosa. O sea, esperar hasta el año 2026. ¿Qué Eso dice, es lo que tenemos que hacer. qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Pero sin embargo, todos los responsables periféricos que han estado ya deben estar sentenciados. ¿Qué se está esperando? Ya, ¿Qué se está esperando? pero te das Y además cuenta- de eso, debería avanzar el Ministerio Público con lo que te permiten las leyes. Avanza pues, ¿no? ¿Qué esperas? Y dejamos colgado, nos No, metemos en el bolsillo, no vas a dejar miramos colgado. para el techo sobre el caso del presidente. No vas a dejar colgado. No vas a dejar colgado. Porque las leyes no puedes acomodar a tu... Ahora, ¿te parece digamos, que a eso tu- está bien? A mí O sea no que me- si tú no, tienes no. evidencias de que el presidente está metido en actos de corrupción, como la Constitución dice que no lo puede, entonces no lo podemos tocar, entonces No, pero a mí miraremos no, para el techo pero hasta que acabe su mandato. Pero no, a mí no me parece. A mí no me parece muchas cosas. A mí no me parece la Constitución de 1993. Pero a pesar que no me parece, es de cumplimiento para todos los peruanos en este momento. No se trata de decir, de revelar si esto yo cumplo o no cumplo. Estamos en un país donde las normas están establecidas. Ahora, no estamos de acuerdo con esto, cambiemos pues. Esa es otra cosa, pues, mi estimado Nicolás. Entonces, yo insto al Ministerio Público que avance con toda la diligencia que corresponde, que acuse a las personas que han delinquido y es más, ya han confesado, ya han dicho, sí, yo he sido parte. Listo. Escúchame, y si apareciera, Guido, una grabación del presidente, alguna evidencia flagrante así de que el presidente esté involucrado en actos de corrupción, ¿tú mantendrías la misma postura o votarías por la vacancia? Mira, Más allá de lo que a haga ver, tu a ver, partido. Si yo veo que hay hechos directamente temas de corrupción, o sea, ¿usted cree que alguien va a retroceder o Exitosa. va a poner peros en eso? Absolutamente, absolutamente. Ahí la decisión es en el acto. Eso es así, hermano. Vamos a ver, porque se supone que Beder Camacho va a soltar información, estamos esperando así. A ver, el a Camacho que ocurra. lo esperan como en mi pueblo esperamos la lluvia. A ver en qué momento cae, en qué momento manda Ahora, la lluvia. hablemos, Guido, del Twitter que has publicado, donde dice que el fujimorismo busca eliminar cargos de prefectos y subprefectos para destruir el país con el argumento que son el soporte del presidente de la República. Pero ya, lo de los prefectos, subprefectos, ya es una institución ya desfasada, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué sirve el sistema de prefectos y subprefectos? No, pero ¿por qué dices para qué sirve? ¿Has interactuado, mi estimado Nicolás, con subprefectos y prefectos? ¿Has estado reunido? ¿Sabes qué cumplen? ¿Sabes qué hacen? Lamentablemente, ¿Pero qué hace? Pues es lo que yo me pregunto. ¿Qué hace? No, el problema es que... Guido, pero ese la el pregunta problema, es ¿qué cuando hace? no se conoce, cuando no se Ya, pero conoce, no, se es termina. que sí Yo he conozco, estado, pues. por ejemplo, O mira, sea, ¿tú crees que para sacar permiso para hacer una manifestación tienes que ir a la prefectura o para pedir garantías? O sea, que son procedimientos que podrías hacer o ante el municipio mira, o ante la no, pero, delegación policial o la comisaría. pero en representación. ¿Para qué necesita prefecto y subprefecto? En representación, porque así está establecido, en representación del gobierno en su jurisdicción, los prefectos y los subprefectos tienen que garantizar el cumplimiento de las políticas públicas. Tienen que garantizar el cumplimiento de las políticas públicas. Yo he estado en Puno, ha reunido con subprefectos, prefectos y he estado reunido con tenientes gobernadores, son miles de tenientes gobernadores. Claro, pues, pero, Ya, ese- pero- y pero es un ellos presupuesto. Pero es el mecanismo a través, porque esos son todos de Exitosa. confianza, o sea, todos los nombran. No son ninguna. No, pero por es supuesto que no, sí. No, escucha. O son nombrados por concurso. Los tenientes gobernadores son elegidos por la propia población. Los tenientes gobernadores son elegidos, Nicolás, por la propia población. Pero y por eso yo No te hay pregunto, ninguna- ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que cumplen las prefecturas, subprefecturas la- que no puedan cumplir los organismos existentes como los municipios, como las dependencias Pero, policiales? el municipio como no tiene esa facultad, el municipio no tiene la facultad pero se la de das fiscalizar. y te No, pero ahorras un presupuesto, porque, es decir, no tiene No, sentido, no, es una no. duplicidad de No. funciones. Yo considero más bien las prefecturas y las subprefecturas deberían fortalecerse como elemento de fiscalización directa en las jurisdicciones en representación del Ejecutivo.
Porque no hay otro ente, absolutamente. ¿Qué ente se encarga de fiscalizar toda la aplicación de las políticas públicas que se está desarrollando o que desarrolla el Ejecutivo? O sea, dentro no existe. Entonces, más bien debería fortalecerse. Yo he visto subprefecturas realmente sin local, subprefecturas que están... Ya, pero lo que están proponiendo es que esto se fortalezca para tener un instrumento desde el cual el presidente de la República establece, digamos, una especie de poder paralelo a los órganos elegidos como los municipios, como las regiones. Es decir, no tiene sentido. Pero el resto del sistema del aparato del Estado, fíjate, es totalmente distinto. Hay 13 prefectos regionales que nombró el profesor Castillo, que son de FENATEP, del sindicato al que el presidente pertenece. Y eso es lo que han hecho los gobiernos anteriores, poner a su gente ahí. El que sea de FENATEP está prohibido. ¿Qué ley le prohíbe? Dime. O sea, que la gente no tiene que trabajar o no tiene que asumir una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es de FENATEP. O porque no tiene barriga. No puede, no, o sea, no, está prohibido. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es decir, la función pública tiene que estar asociada a la calificación. O sea, no son calificados. A la calificación para la función. No, es que ese no es el criterio, pues, hay que pedir al Ministerio del Interior. Sí, pero escúchame, hablemos de López, el ministro de Salud. ¿Tú crees que está calificado para ser ministro de Salud? Mira, estaba calificado, pero Guido, lo pusieron de ministro de Salud porque era de Perú Libre, punto, nada más. No. Fue la única razón. No, mira, al margen de de las responsabilidades que presumiblemente se han dado y que es materia de investigación por el Ministerio Público, hay que evaluar su desempeño. Y en eso ha venido canalizando las diferentes acciones que ha tenido el gobierno, evidentemente. Ahora, la ministra actual, que le importa latino, nos informará todo el balance que ha encontrado, en qué situación el Ministerio de Salud. Porque siempre es importante tener una línea de base y en función a esa línea de base dices, estas son mis proyecciones, de esta manera yo voy a trabajar. Pero ¿sabes cuál es el problema de fondo que hay? Que una de las cosas que el presidente Castillo ofreció, que las cosas iban a ser diferentes. Y algo que está mal en el Perú es que el aparato del Estado es concebido como una especie de agencia de empleo, como el espacio donde tú pagas favores, metes a tu gente y donde la calificación no importa, no es el requisito, y donde se reemplaza la dedocracia por la meritocracia. Entonces eso se tiene que acabar. Entonces la pregunta es, ¿por qué ustedes, que han promovido que las cosas iban a ser diferentes, no están haciendo lo mismo y hasta peor? Porque están poniendo a gente que no tiene ningún nivel de calificación para algunas funciones. A ver, un momento, marquemos el territorio. O sea, por un lado, nosotros estamos en el legislativo. Exitosa. A mí me puede cuestionar del personal que tenemos a disposición en el despacho y bajo los criterios que nosotros tomamos sus servicios. En este caso, en el Ejecutivo hay otros parámetros, hay otros actores políticos que determinan y que toman esa decisión. En todo caso, en este momento, lo que hay que hacer en el país es todo un cambio estructural total. Porque toda esta práctica que se ha venido desarrollando no es pues tampoco una cuestión de un año. Y además, Nicolás, en los anteriores gobiernos no existía el CAS indeterminado. Más bien con este gobierno hay el CAS indeterminado. ¿Cuánto realmente, cuánto en la proporcionalidad que hay de los trabajadores, cuánto el presidente Pedro Castillo ha cambiado? ¿Cuánto personal realmente ha cambiado? Yo no pienso que ni siquiera el 10% del 100%. Bueno, porque no puede hacerlo, porque la historia ha sido siempre la misma. O sea, con el cuento de los puestos de confianza, ¿cuántos son los sacas, entra el nuevo gobierno y metes a tu gente. Pero eso función, no es así, pues. Pero eso ha sido siempre y eso ha ocurrido ahora también. Ahora hay casi indeterminado y eso no se ha presentado, Nicolás. Anda el Ministerio de Agricultura, fíjate lo que está pasando, la cantidad de gente calificada que han sacado para meter gente del partido o de los diferentes grupos que respaldan al gobierno. Y lamentablemente están poniendo gente que ni siquiera tienen un mínimo nivel de calificación para la función. Y están ocurriendo cosas como la contratación de la UREA. Entonces, o sea, ¿usted cree que si hay un término de referencia que dice que debe ser titulado, colegiado, le van a poner una persona que ni primaria tiene? ¿Usted cree eso?
pero qué, no, está No claro se va a dar, ya, pues, pero eso, es imposible, Lo que porque tendría eso que es hacer delito, es, eso es delito, no se puede Guido, dar eso. tiene que acabar la dedocracia. En el Perú tiene que imponerse la meritocracia y tiene que acabarse el concepto de que llegas al gobierno para levantarte todo lo que puedas. Entonces entra la gente, copan los puestos clave, se levantan todo lo que puede y ahí se van. O sea, eso es la historia de las últimas, por eso estamos como estamos. Por cierto, siempre ha existido la dedocracia, nunca ha existido la meritocracia. Esos estafas, por ejemplo, de entrevistas personales, por eso hemos presentado un proyecto de ley, esas entrevistas personales donde mucha gente se ha presentado y en su cara les han prácticamente el trabajo ya ganado, inclusive se han tirado para abajo, eso ha sido práctica de cada día. Y justamente sigue continuando esta situación, por eso hemos presentado un proyecto de ley de que desaparezcan estos mecanismos de contratación, muchas veces supuestamente por meritocracia, por concurso, mentira, no se dan estas cosas. Y eso no es característica particular de este gobierno. Lo que hay que hacer una reingeniería total en el gobierno de manera institucional. Claro, pero no lo están haciendo, pues, Guido. Están repitiendo la conducta de los anteriores, justificando lo que están haciendo porque se hizo siempre. Pero, en fin, ¿qué piensa Guido Bellido de la marcha que están convocando para pedir la vacancia del presidente para este sábado? Para el 5. ¿Marcha cuándo? Sí. Nadie se ha enterado de la marcha. ¿Qué marcha? Pero ahí afuera están los organizadores que ahorita entran, ¿no? Está Lucas Gersi, ¿no? Lucas, Francisco Calisto. A Lucas hay que dejarle que se divierta un poco, ¿no? A veces no lo quieren tal vez en casa. Pero yo no creo que tenga mayor tema. ¿De dónde ha sacado que no lo quieren en casa? Se acaba de casar, se ha ido de luna de miel a Arequipa. Entonces seguro pues quiere divertirse un poco andando en las calles. Pero ustedes se están convocando a una contramarcha, ¿no? O sea, mira, para empezar, yo no soy parte de ninguna marcha o sea, nosotros no estamos, y no hay en algún espacio que nosotros estamos promoviendo algún tema, ¿no? Eso de estar ahí sacando una cosa, otra cosa, no, yo no soy partidario de eso. Yo creo que aquí hay que apostar por el país, hay que resolver los principales problemas que tiene el país, hay que empezar a exportar y a producir todo lo que tenemos en el país para tener mayores recursos, mayores divisas en el país. Hay que pensar en generar trabajo. O sea, ustedes que han tomado el poder en Cotabamba porque han ganado las elecciones en la provincia y en Chalhuahuacho, no se van a oponer al desarrollo de la minería en esa región. ¿Quién ha tomado poder en Cotabamba? Han ganado las elecciones, pero la población se organiza y gana las elecciones, pues, porque hay que estar envidioso de eso. O sea, que trabajen más bien los que han asumido la responsabilidad. Eso no significa tomar el poder. La población se organiza y se eligen entre ellos a sus autoridades. Pero yo he preguntado otra cosa. ¿Se van a oponer ustedes a los proyectos mineros como La Bambas? Nunca ha habido una oposición. Lo que hay que decir es, está mal que exista un proyecto minero de enclave que no beneficia a las poblaciones que están vinculados. Que haya proyectos de mineros abusivos que no reconozcan los derechos de la población. Que existan proyectos mineros que ni siquiera se preocupen por un asfaltado de una vía de comunicación, por ponerles un hospital, por ponerles un colegio, por asfaltar una pista, una vereda, o sea, eso. Pero esas son responsabilidades del Estado. Pero no también, son responsabilidades de los municipios. Pero en fin, no vamos a discutir de eso ahora. El proyecto, no. Yo propongo una cosa, Guido, porque nos queda 1 minuto y medio. Discutamos esto de las Bambas y el futuro de la minería la próxima semana. Cuando concertamos. Guste, yo estoy pero ahora, para cerrar, ustedes dicen, porque no es solo la posición de Guido Bellido, vacancia no va a haber, aguántense a Castillo hasta el 28 de julio del 2026 y en el transcurso, ¿qué debe ocurrir? Mira, el gobierno debe tomar mayor acción, lucha contra la corrupción, nos tiene que demostrar acciones concretas, el Ejecutivo, y desde nuestro punto de vista, humildemente, este gobierno va a terminar su periodo para el cual ha sido elegido. Y que se preparen, Lucas Gersi, que sea pues presidente de la República al 2026. Y tal vez hasta lo apoyamos, ya tanta cosa. ¿Cómo que hasta lo apoyamos? Claro. ¿A quién apoyaría? ¿A Porqui? ¿A Rafael López Aliaga si se lanza? Pero tanto que quiere.
Por eso, pues, pero no estén pues jugando a la vacancia, que esto no es pues un juego, ¿no? Cada semana van a estar saliendo con sus movilizaciones. ¿Eso qué es? Eso es no querer al país. Hay que remar todos en el mismo sentido. Hay que fiscalizar al gobierno corrupto que se encuentra, que se sancione el Ministerio Público, que no esté esperando meses y meses con el cuento de investigar y que no sancione. De responsabilidad determinado, adentro a la canasta, de frente. ¿Qué se espera? Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias, Nicolás. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos. Vamos a ir a la pausa y tras ella regresamos con Lucas Gersi y con Francisco Calisto Yampiedi, que son dos importantes protagonistas, organizadores de la marcha del próximo 5, que piden lo contrario a Guido Bellido. Lo que piden es que se vaya el gobierno. Vamos a la pausa y con ellos regresamos.